vamos a cambiar las temáticas de las mesas redondas y también, por supuesto, las y los especialistas que van a ir participando en esas mesas. Así que ya saben, por el canal de YouTube de Nodal pueden acceder y ver y escuchar toda esa maravillosa mesa. Y bueno, donde Cuba estuvo tan presente, digo Cuba porque ahora queremos, retornando a los temas del programa. ¿Por qué digo Cuba y por qué digo Fidel, Atilio? Bueno, porque Fidel hace mucho tiempo que venía advirtiendo sobre los riesgos de una guerra, ¿no es cierto? Él una frase que dijo incluso antes de la que vamos ahora a propalar y poner en el aire, recuerdo que dijo una frase que la próxima guerra será también en contra del fascismo, solo que al fascismo le van a llamar democracia, ¿no es cierto? Y ya más recientemente, recordemos que él se accidenta en el 2006, tiene una larga recuperación porque tuvo una serie de complicaciones de salud. Recién las primeras visitas que Fidel recibió fueron en el año 2009. Y al año siguiente dijo unas palabras absolutamente premonitorias que han estado ahí dando vueltas sin que mucha gente se diera cuenta. Salvo Atilio Borón, que la rescató. Que la rescaté y que las queremos compartir con ustedes ahora. Así que si pueden poner esas palabras. Es un pequeño videíto que dura 1 minuto 58 segundos, pero que no tiene desperdicio. A ver, adelante. Hoy existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese tipo de armas. Y no albergo la menor duda de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán se tornaría inevitablemente en un conflicto nuclear global. Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su derecho a vivir. Cuando la vida de su especie, de su pueblo y de sus seres más queridos corren semejante riesgo, nadie puede darse el lujo de ser indiferente, ni se puede perder un minuto en exigir el respeto a ese derecho. Mañana sería demasiado tarde. El propio Albert Einstein afirmó textualmente: no sé qué armas se utilizarán en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta Guerra Mundial usarán palos y piedras. Sabemos lo que quiso expresar y tenía toda la razón, solo que no existirían ya quienes manejen los palos y las piedras. Habría daños colaterales, como afirman siempre los líderes políticos y militares norteamericanos, para justificar la muerte de personas inocentes. En una guerra nuclear, el daño colateral sería la vida de la humanidad. Tremendo. Impresionante. Es muy emocionante. Esto es del año 2010. Hace exactamente 15 años que Fidel, con esa clarividencia tan tremenda que siempre tuvo, bueno, alertaba sobre el ataque, ¿verdad?, a Irán, que estuvo ahí de no terminar en una especie de apocalipsis nuclear, ¿no es cierto? Parece que hubiera venido del futuro. Sí, sí. ¿No es cierto? Porque siempre anuncia cosas que van a pasar tanto tiempo después. Es impresionante, es tan emocionante, ¿no? Bueno, y ahora ya entonces, todo que ver con esto, vamos con la columna de Telma Luzzani. Yo quería un poco evaluar esto que pasó. Voy a decir muy sucintamente, el primer ataque fue de Israel a Irán el 13 de junio, fue totalmente ilegal y sorpresivo, y hubo la respuesta correspondiente a Irán, que demostró la primera cosa importante, y es que Israel no solo no es invencible, sino que además es vulnerable. La última oleada de misiles, cerca del 50% de los medios defensivos de Israel no funcionaron. El 50% no funcionó. Es decir, realmente Israel se ha demostrado que no tiene esa capacidad que dice tener, aunque sí sabemos que tiene ojivas nucleares y no deja
que los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica vaya a investigar. Como si lo hace Irán. Como si lo hace Irán. Esto requirió que Estados Unidos tuviera que intervenir, justamente intervino en 3 bases nucleares, centros nucleares pacíficos, porque está demostrado que Irán no construyó la bomba atómica, pero sí desarrolla científicamente lo nuclear, obviamente, contra 3 centros científicos. El de Fordow es el más importante de ellos. Y esto también reveló otra cosa, y es que Irán, si bien no tiene la bomba atómica, está dispuesta a defender su soberanía de gran, digamos, como de lugar, y tiene los medios para ello. No, por supuesto, contra Estados Unidos, pero sí contra Israel, y no se ha quedado quieta, decidió responder. Y acá viene lo interesante, ¿no? Me parece, para este momento, para analizar, y es la manera en que responde Irán, porque Irán responde de una manera moderada, como también hizo en algún momento contra Israel en otras ocasiones. ¿Qué quiere decir moderada? Quiere decir que anunció, que le advirtió a Estados Unidos anticipadamente que iba a tener ataques a algunas de sus bases, de las bases norteamericanas en la región. Por eso Estados Unidos tuvo tiempo de evacuar a algunos de sus funcionarios y militares en la zona, y no hubo ningún tipo de daño humano. Y lo segundo, el tipo de arma que usó, son misiles de corto y mediano alcance, que también son, al lado de las que estaban usando Estados Unidos e Israel, no son de gran intensidad. Y esto, algunas hipótesis sobre esto, y también que ataca, y también lo que vos decís, que ataca objetivos militares. Claro, no ataca objetivos civiles. Exactamente, muy importante lo que decís. Entonces yo me hice una lista, ¿no?, de qué reveló estos 12 días de guerra. El primero que puse es que la Carta de Naciones Unidas y el Tratado de No Proliferación Nuclear son instrumentos absolutamente perimidos. Hay que pensar en nuevos instrumentos, porque estamos viendo que el que viola las reglas internacionales no tiene ningún tipo de punición, ningún tipo de sanción. Claro. Falta un marco que garantice la paz entre las naciones, y creo que ese marco lo tenemos que ir buscando por el lado de Oriente, por el lado de China, por el lado de Rusia y por el lado de los BRICS. Exactamente. Otra cosa importante es esto, que Estados Unidos atraviesa una profunda crisis, ya lo habíamos hablado el sábado pasado, una crisis interna, que es la manera en que suelen empezar a caer los imperios, más que por ataques externos, caen por crisis internas y no las pueden resolver. Es decir, las resuelve como violando las reglas internacionales, haciendo esto que ha hecho Estados Unidos. Y esto su doctrina de lograr la paz a través de la fuerza, evidentemente ha fracasado. Digamos, lo que revela es que Estados Unidos ha perdido el liderazgo, ha perdido la capacidad de ser un referente mundial por el cual el resto de los países miraba una parte de posible futuro. Lo de Israel que comenté, no es invencible, que Irán no cuenta la bomba atómica, eso también lo he comentado. Irán decidió seguir desarrollando sus estudios nucleares, y lo hace con los rusos. Hay un artículo que no lo pude confirmar de Teisi Mezar, es el de la red Voltaire, sí, que dice, y esto lo cuento como hipótesis, pero no lo pude investigar a fondo, que en realidad están investigando la fusión nuclear, no la fisión nuclear que ya se ha encontrado, sino la fusión nuclear entre Rusia e Irán. Están investigando esto en las centrales nucleares, y que si encuentran esta fórmula, sería una forma de energía que prácticamente desecharía la energía por el lado del petróleo, porque esta sería mucho más barata y mucho más limpia. Pero bueno, esto lo cuento así para el que quiere buscarlo en la red Voltaire. Otra cosa que quedó en evidencia a través de esto que pasó es que, que Rusia y China, como socios estratégicos de Irán, también fueron muy prudentes al encarar este momento. Sí. Sobre todo China,
creo que tuvo un dilema entre asistir y ayudar a su socio iraní o escudarse en la no injerencia y no hacer nada. Era un dilema muy difícil para China. ¿Y por qué? Porque Irán es fundamental, es el mayor proveedor de petróleo para China. Si algo pasara, sería casi hasta una situación de seguridad nacional para China si esa producción petrolera acabara. O sea, tiene, además de ser un miembro de los BRICS, además de tener acuerdos estratégicos con Irán. Entonces, vemos que esta situación donde tanto Israel, que agredió a una línea ferroviaria de la ruta de la seda, como esta provocación de Estados Unidos, fue también, en mi parecer, una provocación hacia China. Era una forma de que China también se involucrara de una forma más agresiva. Y por suerte no sucedió. Creo que no sucedió porque Irán tuvo la prudencia de hacer esta respuesta moderada, de avisar, de atacar solo a las bases militares y de no provocar ningún daño civil ni humano. Y finalmente, para terminar esto que nos dejó estos 12 días de guerra, es que el nuevo sistema multipolar está mucho más afianzado, mucho más instalado en el sistema mundo que lo que percibimos. ¿Por qué? Porque justamente después de estos días vemos a una Estados Unidos y una Israel que prácticamente quedaron boyando en la situación mundial, mientras que Rusia y China siguen adelante con sus proyectos como hasta ahora. No vamos a poder, me parece, ver nuevos ataques de este tipo, porque salieron fortalecidos, en mi opinión, estos integrantes de los BRICS, Irán, Rusia, China y los demás. Queda un Medio Oriente donde, si se quiere, hasta más estabilizado. No sé si se va a poder volver a repetir esto. Bueno, tal vez Monereo diga que sí, pero me parece que puede incluso avanzar, y esto lo quiero decir porque es importante, no sé si va a tener perspectiva o no, pero Irán hace rato, y ahora lo volvió a decir, propone que Oriente Medio sea como América Latina, sea una zona liberada de armas nucleares y de armas de destrucción masiva. Eso lo propone Irán. Ajá. Por supuesto, Israel no lo va a aceptar y Estados Unidos mucho menos. Pero me parece que es interesante saber que existe esa iniciativa por parte de Irán. Wow, Thelma, qué profundo. Y una cuestión también, estaba la amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz, que también es donde pasa un enorme porcentaje de... pero a China no le conviene. Claro, eso te iba a preguntar. A China no le conviene, primero porque Irán es proveedor, como vos acabas de decirte, de China. Pero además también yo pensé al propio Irán. Y sí, pareciera que si eso se lleva adelante, armaría realmente un colapso a nivel económico internacional que perjudicaría prácticamente a todos. Por eso la salida esta se tiene tan en estima. Prácticamente el vocerío de Trump y todo ese show que hizo con los misiles anti-bunkers que disparó, prácticamente se diluyó en los primeros días, y hoy el consenso a nivel de los investigadores y a nivel de los especialistas que estudian el tema es que realmente Irán fue el que actuó de manera más sensata, más sobria, y la que permite que se siga jugando una relación diplomática, si se quiere, en esa región. Ahora, hay algunas otras cosas más, ¿no? También para agregar como notas al pie de la columna de Thelma, que ha estado muy bien y muy gráfica, y es la duda que empieza a surgir mismo en Estados Unidos y en Europa de por qué se reventaron las instituciones en donde estaban almacenando el uranio y haciendo toda la cuestión, porque no hay radioactividad ahí. Porque lo que te dicen es que si hubiera ocurrido eso que Estados Unidos dice que ocurrió, tendría que haber un alto nivel de radioactividad en la zona, y no lo hay. Entonces, algunos están empezando a decir que estos tipos tuvieron de alguna manera una alerta temprana,
sacaron gran parte de ese uranio y las centrifugadoras, etcétera, y que ahí no había nada, o que había poco, me parece. Dicen eso, sí, efectivamente pareciera, una de las hipótesis es que Estados Unidos avisó porque dice que se veían camiones de traslado de material, desde Fordow a otros lugares, que hay películas, que hay videos donde se ven los camiones trasladando. Esa es una de las hipótesis. Que la otra hipótesis es que no fue tan profunda la acción, que es lo que dice la CNN y el New York Times, con el enojo de Trump, que pidió que echara a la periodista que dijo eso, le pidió a la CNN. Es decir, hay varias hipótesis, pero la más fuerte es que fue avisado antes Irán. Y que por eso Irán también avisó antes diciéndole voy a tirar unos misiles, y tiraron sobre unos misiles base bastante berretas a la base esta militar en Qatar. En Qatar, que llegó al jardincito y no había nadie ni nada. Pero otra cuestión que es interesante de todo esto es que Putin salió con una declaración bastante fuerte, sí, porque dijo, bueno, esto está muy mal, nadie tiene derecho a agredir, ni etcétera, pero también Irán tiene derecho a tener su seguridad. Y si Israel tiene armas de destrucción masiva, bueno, Irán podría también legítimamente aspirar a eso con la debida inspección de la Organización Internacional de Energía Atómica, etcétera. Y vos sabés que me puse a investigar más a fondo el tema. 2 años después de Fidel, esto no es una cuestión menor, Kenneth Waltz, que es uno de los grandes teóricos de las relaciones internacionales de la escuela realista, saca un artículo diciendo Irán debe tener su bomba atómica. Y el tipo hace todo un desarrollo diciendo que es absurdo que en una región tan pequeña como esa haya un gigante que posee armas nucleares como para destruir toda la región y nadie más puede hacerle contrapeso, dice. Y hasta que los bombardeen por eso. Claro, y entonces dice, la enseñanza de todo esto, lo dijo, ojo, en el 2012, 2 años después de Fidel, pero las enseñanzas de todo esto es que si hemos logrado evitar la proliferación entre India y Pakistán, entre Corea del Norte, Corea del Sur, etcétera, ha sido porque se puso sobre la mesa de que todos los actores tenían armas de carácter nuclear. Bien interesante para pensar, digamos, pero Putin de alguna manera toma eso y diciéndole, mal se le puede reclamar a Irán, prohibir, mejor dicho, a Irán que desarrolle armas nucleares cuando hay una potencia que en la región las tiene. Eso dijo, lo cual me pareció muy sorprendente y va en línea con lo que decía Telma recién de esta colaboración entre Rusia e Irán. Y aparte usarlo como excusa de que existe la posibilidad de que estén desarrollándola y entonces lo bombardeamos. Ya aparte lo usaron con Irak. Hace como 30 años que vienen diciendo que es la verdad que... Ahora una pregunta para ustedes dos y vamos a otro temita, pero... ¿quién ganó? Digo, no ganó nadie, hay un empate, es un empate catastrófico. Digo, a nivel bajas, claramente hubo muchas más bajas, muertos y heridos del lado iraní que del lado israelí, pero bueno, como muy bien vos dijiste, Telma, igual demostró Israel ser vulnerable, tuvo menos bajas porque tiene diseñado todo el sistema de refugios. Israel, a mí, en mi opinión, quedaron como desnudados. Una cosita más, digo, lo de las bajas asimétricas, aún que Irán mostró su poder de fuego. Lo de las presiones internas en Estados Unidos también, dentro del mismo partido republicano, que también le decían Trump, dijiste que no ibas a hacer la guerra y la estás haciendo. Y también el descabezamiento de una parte importantísima del ejército, de las autoridades iraníes y de las autoridades científicas iraníes. Para poner sobre la mesa, y ahora sí te pregunto, ¿cuál es el resultado de la guerra? Internas Israel también, Israel, Netanyahu está otra vez al borde, digamos, de un juicio, tuvo que salir Trump a decir, no, a este hombre no lo juicia, porque él también decide, ¿viste? quién va a juicio y quién no. Y el principal opositor también dijo que basta con la guerra. No, quería... Además, subrayar que cobardemente Netanyahu aprovechó este momento en que Estados Unidos atacaba Irán para seguir masacrando Gaza, filas de gente que pedían comida y que pedían agua. Más de 500 personas masacradas. Realmente, es decir, es como que no puede con Irán, pero sí puede con la gente que no tiene defensa y que pide alimentos y agua. ¿No? Es algo realmente...
Pero entonces, horrendo. ¿cuál fue el resultado de la guerra? Y no se sabe, depende qué medís, digamos. Desde el punto de vista simbólico, el hecho de que el famoso escudo a prueba de misiles de Israel haya demostrado ser un colador es una gran victoria para Irán. Ahora, es cierto que Israel pegó muy muy fuerte e hizo ataques muy muy severos, y además Israel viene asesinando, ¿no es cierto?, líderes iraníes desde hace mucho tiempo. Empezaron con Soleimani, ¿verdad?, hace 4 años ya. No, sí, fue el primer periodo de Trump. Bueno, al final del primer periodo de Trump, exactamente. Y después asesinaron a los tipos que estaban en la embajada de Damasco, ¿no es cierto?, los del Hezbollah. Asesinaron a unos cuantos más. Haniyeh de Hamas en Teherán. Claro, ahora hay también una información que todavía no la pude confirmar, pero que hace que 4 de los nombres de los más altos jefes militares de Irán, que Estados Unidos dice que Israel los eliminó, aparecieron vivitos y coleando hace poco. Sí, claro. Entonces, bueno, la mentira es parte fundamental de la guerra. Entonces dijeron, matamos a fulano, resulta que dicen, yo tengo que confirmar definitivamente ese dato, pero me parece pero los primeros días de los ataques sí, porque hubo con nombre, apellido, las familias incluso, chicos, y la otra cosa, y termino con esto, ninguna ciudad importante de Israel había sido antes bombardeada, desde el año 48, y esta vez hay un destrozo en Tel Aviv muy grande, hay un destrozo muy grande en el puerto de Haifa. O sea, esto también demuestra que Israel sigue siendo una gran potencia, como decía Manolo Monereo, parte del imperio instalado allá, pero que no es inmune a un ataque como lo probaron los acontecimientos de estos días. Dijo bien, ¿no? Dijo, Israel es la vanguardia armada del occidente colectivo en una zona estratégica. Lo tomé nota porque me gustó. Bueno, vamos, una cosa es importante esto, y ya tenemos al próximo entrevistado, pero es importante esta carta que nos va a contar ahora Telma. Porque en todo esto que estamos hablando, lamentablemente, el gobierno argentino ha tomado partido como si tuviéramos algo que ver con la región, con Irán, con el desarrollo nuclear, etcétera, o con las bombas antibunkers, no sabemos. Bueno, nosotros sabemos que lamentablemente nuestro presidente ha hablado abiertamente a favor de Israel, en contra de Irán, etcétera, y hay un grupo muy importante de argentinos, está Tati Almeida, nuestra querida madre de Plaza de Mayo, está Adolfo Pérez Esquivel, nuestro premio Nobel de la Paz, muchísimos, Hugo Yasky de la CTA, está también Carlos Raimundi, que ha sido embajador en la OEA, Jorge Tayana, que ha sido canciller y ha sido ministro de Defensa. Bueno, las firmas son innumerables, y lo que firman es un documento que se llama No en nombre de los argentinos y las argentinas. Los abajes firmantes expresamos nuestro profundo rechazo ante la irresponsable política exterior desplegada en el gobierno de Javier Milei, que rompe con una tradición histórica de neutralidad y respeto a la autodeterminación de los pueblos. Entre otras cosas, dice que la reacción que ha tenido nuestro gobierno, desgraciadamente, siguiendo los pasos de los mandatarios Donald Trump y a favor de Benjamín Netanyahu, esta relación de sometimiento, dice, a intereses externos resulta más grave en la medida en que carece en absoluto de consenso por parte de nuestra sociedad, que todavía tiene fresco en su memoria el papel que jugó el gobierno de Estados Unidos durante la Guerra de Malvinas y su responsabilidad en la triste historia de las dictaduras que ensangrentaron a nuestro continente. Y sigue, vale la pena que la busquen, para que la busquen y la lean, no, por supuesto, ahora no, pero es importante. Es muy importante, no en nombre de los argentinos y las argentinas. Y quienes la firman, que han ocupado cargos de altísima responsabilidad representando a la Argentina en el mundo, tienen esa voz autorizada para... Funcionarios de derechos humanos, desde ya, de la política, de trabajadores, de la docencia, científicos del CONICET, todo tipo realmente de personas, de argentinos y argentinas que valoran la vida, ¿no? Así es. Bueno, ahora Telma y Atilio, querides, vamos a virar hacia